Hello, bienvenidos a nuestro canal. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Hello, ¿cómo están? Feliz viernes, me alegra muchísimo tenerlos por aquí. Espero que hayan tenido una semana maravillosa. Si no, recuerden que todos los días es una nueva oportunidad. Que este fin de semana venga cargado de descanso, de dinero, de felicidad, de familia, de todo lo que ustedes quieran, necesiten y les guste. Es un gusto para mí tenerlos el día de hoy por aquí en mi canal, en el canal de todos, en el canal del pueblo, el canal de las historias, mi canal, tu canal. El día de hoy traigo una historia que la voy a resumir en una sola frase, pero yo ahorita les digo. Por ahora quiero leer en los comentarios cuántas parejas conocen que lleven más de 50 años juntos. Me gustaría hacer una pequeña estadística. Por ahora, en pantalla van a estar viendo el correo al que ustedes pueden enviar sus historias. El correo es historiaslaurenluciana@gmail.com. También van a estar viendo mis redes sociales, mi perfil de Facebook, Instagram, TikTok. Vayan por allá a seguirme. Tengo 2 cuentas de TikTok. Una donde cuento historias diarias, historias que ustedes me envían, y otra donde opino sobre lo que está viral, hablo cosas mías, les recomiendo películas, mejor dicho, contenido de todo tipo. Así que vayan por allá a seguirme. Por otro lado, antes de arrancar con esto, hágame el favor y se suscribe, activa la campanita para que usted esté pendiente y YouTube le avise cada vez que se sube un video por aquí, que normalmente es todos los días a las 4 de la tarde. Ahora sí, el día de hoy traigo una historia que lleva por nombre: los matrimonios de antes duraban porque las mujeres aguantaban todo. Ojo, siento que muchos hombres se sienten ofendidos por las historias que cuento o sienten que yo estoy generando un tipo de injustificado, y no es así. Los hombres tienen este micrófono también para ustedes. También cuento historias de hombres. Aquí también me siento y me pongo en su lugar. Hay montones de hombres que han sufrido. Pero ¿qué pasa? Primero, no lo cuentan. Segundo, no nos podemos cegar a que en su mayoría el porcentaje que sufre más es la mujer. Y sí se siente capacitada para contarlo, se desahoga. En este espacio no se juzga absolutamente a nadie. Si usted es hombre y quiere contar su historia, por favor, escríbala, envíe. En este momento le voy a pedir el favor que se siente, pase, siga, acomódese. Me imagino que ya trae sus crispetas, su café, su almuerzo, su comida. Bueno, lo que usted vaya a hacer en este momento, póngase a doblar esa ropa, a barrer, a lavar la loza y vámonos. El día de hoy les voy a contar cómo mis papás llevan 57 años juntos. Ustedes cada vez que ven esa pareja y preguntan, ay, ¿cuántos años llevan juntos? 57, ya van a cumplir 60 años juntos. Todo el mundo, ay, tan lindos, ay, no, es que los matrimonios de antes sí duraban, es que qué lindo. Pero a mí no se me olvida todo lo que mi mamá pasó. Y más que venir a contarles mi historia, quiero contarles la historia de mi mamá. Quiero que por una vez en la vida alguien reconozca todo lo que sufrió, todo lo que aguantó, todo lo que hizo por darnos un hogar, y porque antes era mucho más difícil salir de una relación abusiva. Mi mamá y mi papá se conocieron desde los 15, 14 años más o menos, pero digamos que en la antigüedad no era tan fácil que a esa edad tuvieran un noviazgo y se fueran a vivir. Entonces, a los 18 y 19 respectivamente, mi papá les lleva un año, ellos deciden escaparse, enamorados completamente. Sí, mi mamá lo eligió a él, obvio. Fue ella quien lo escogió, nadie lo escogió por ella. Pero si uno supiera que la persona que está eligiendo se va a convertir en un monstruo años después, estoy segura que jamás lo elegiría. El día que nosotros decidimos tener una relación con una persona, no lo hacemos porque, ay, ojalá se convierta en un golpeador, ojalá se vuelva un borracho, ojalá se vuelva un jugador. Jamás. Es porque es un hombre que se encarga de venderse de buena manera. Es un hombre respetuoso, es un hombre que nos gusta, es detallista, hace cosas por nosotras, lucha. Por ese motivo mi mamá se escapó con mi papá. Ellos llegan a vivir a una finca y en menos de 6, 7 meses mi mamá estaba en embarazo. Y ella cuenta que ahí fue donde empezó todo. Ella quedó embarazada de mi hermano mayor, que gracias a Dios fue un hombre. Porque desde que ella quedó embarazada, mi papá le decía, donde usted no me dé un hijo hombre, las pelas que se va a ganar usted y su hija. Porque mi papá, sí, claro, era un hombre que amaba a su esposa, pero era un hombre machista, misógino, quería solamente hijos hombres. Él le decía a mi mamá que las mujeres éramos un gasto, porque no trabajábamos y si teníamos que conseguir marido y dejarnos comer por un hombre. Entonces, en realidad, mi papá quería solo hijos hombres. Por fortuna, mi mami queda embarazada de mi hermano
o por infortunio, bueno, no sé. Y estando embarazada empieza mi papá a mostrar su verdadera cara, cuando mi mamá ya no se podía ir, cuando ya la tenía asegurada. Mi mamá era una mujer que a duras penas sabía leer y escribir, sumar y restar, y eso lo había aprendido ella sola. No porque la hubieran llevado a la escuela o al colegio, no. Ella sola, digamos que, no sé, con los amigos. Bueno, la vida la puso en situaciones donde tuvo que aprender. Nace mi hermano y durante todo ese embarazo mi mamá cuenta que mi papá se iba. Llegaba 3, 4 días después, borracho, sin un peso. Mi mamá muchas veces tuvo que comer únicamente lo que había. Agua con arroz, arroz sin sal, sin aceite. Y ella dio a luz a mi hermano. Y a los 2 días de haber dado a luz, de haber tenido su hijo, mi papá la levanta a las 2 de la mañana y le dice, bueno, usted ya parió, ahora sí, a trabajar conmigo. Una mujer que estaba todavía en sus 40 días de dieta, hacía que ella tuviera relaciones con él obligada. ¿Por qué digo obligada? Porque pues allá en ese momento no le nacía, estaba recién parida, tenía un bebé recién nacido. Y si el niño lloraba, le pegaba a ella. Todo era culpa de mi mamá. Que mire a ver por qué llora, que por qué no lo cambia, que por qué no le da teta, que porque mi mami no le salió leche, no fue una mujer lechera, digamos, como dicen. Y en ese entonces no era que usted va y cómprele la fórmula. Dele leche de la vaca recién salida. Y si no se la toma, pues mire a ver qué le da. A mi hermano le tocó empezar a comer de sal más o menos a los 3 meses. Mi mami cuenta que aparte de que mi papá la golpeaba y se perdía, todo el tiempo la obligaba a tener relaciones con él y ella lo hacía porque para ella esa era su responsabilidad como esposa. Saben, antes las mujeres no tenían derecho a decidir sobre su cuerpo. Sobre su cuerpo decidía el papá hasta cierta edad y de ahí en adelante el esposo, su pareja. Entonces, claro, mi mamá pues empezó a sufrir muchísimo, muchísimo. Le tocaba situaciones muy complicadas con mi papá. Y así avanzó. Cuando mi hermano tenía 2 años y medio, nací yo. Mi mamá se enteró que estaba embarazada fue porque ya ella se vio muy barrigona y ya yo me movía. Nada de médico, nada de ir a preguntar cómo está el bebé, cómo está la bebé, no, nada. Y cuando yo nací, mi mamá dice que ella recuerda que la partera me sacó y dijo, es una niña. Mi mamá me miró bien entre las piernas y que le dijo a la partera, si quieres se la regalo. Porque si yo le digo a mi esposo que es una niña, él me va a pegar. Y la partera le dijo, no, ¿cómo así? Yo no me la puedo llevar. En ese momento mi mamá, pues le tocó esperar. Mi papá llegó, nos encontró y, ¿cómo así que tuvo una hija? Efectivamente. Recién parida, hacía unas horas. Mi papá la levantó del cabello y le pegó. Y le dijo, sí, ve, por su culpa, que no puede solo parir hombres. ¿Ahora qué? Ahora toca buscarle marido a esa muchacha. Bueno, no, cosas terribles. Después tuvo a mi hermano y finalmente tuvo otra hermana. Entonces nuestra familia se convirtió en mamá, papá y 4 hijos, 2 mujeres, 2 hombres. Una situación muy compleja y muy difícil porque, como les digo, para mi papá las niñas éramos un gasto, éramos simplemente un estorbo en la casa. Y los niños tenían derecho a jugar, a aprender más o menos hasta los 8 años y a esa edad se los llevaba ya a trabajar, a que aprendieran. Y no solo a trabajar, ya mis hermanos a los 13, 14 años también se iban y se emborrachaban, duraban 2 noches sin llegar. Mi papá fue un hombre que jamás en la vida yo le escuché un te amo, hasta este momento. Nunca, ni a mi mamá, ni a mis hermanos, ni a mí. Fue un hombre muy duro de corazón. Y aunque yo no juzgo completamente lo que él hizo como papá, porque tal vez él tampoco recibió eso, puedo decir que yo no lo recibí de mi papá, pero yo sí quiero amar a mis hijos. Entonces ahí está la diferencia. No es que porque a ti te hicieron tú haces, porque a ti te hicieron tú no haces, porque sabes lo que duele. Ahí está la diferencia. Empezamos a crecer y más o menos a los 8 o 9 años recuerdo que fue la primera vez que mi papá me pegó. Y no era un hombre que me pegara a palmadas. Ese día me pegó porque yo salí a la escuela y tenía que llegar a la casa, no sé, hagan de cuenta tipo 4 de la tarde y llegué como a las 4:10 a una niña de 8 o 9 años. ¿Saben qué le dijo? Que si ya andaba de vagabunda. Me preguntó que si yo ya estaba vagabundeando y cuando yo le dije no señor, me dijo nunca en su vida me vuelva a contestar. Y ese señor me ha sabido coger a patadas literalmente con sus botas de trabajo. Me pegó durísimo, tanto que mi mamá me puso pañitos de agua sal. Recuerdo que
que fue tan difícil que yo le decía a mi mamá, mami, escapémonos. Y mi mamá me decía, hija, no nos podemos escapar. Yo no podría sacar adelante 4 niños. No, en este momento no puedo. Si quiere, yo busco quien la reciba, hija. Pero yo de ver a mi mamá solita, yo decía, no, yo no puedo dejar a mi mamá sola. No puedo, porque si mi papá la trata así con nosotros, sin nosotros es capaz que la desvive. Entonces yo siempre dije, no la voy a dejar sola, lo siento. Y empecé como a crecer. Y a mis 13, 14 años, sucede una de las cosas más difíciles. Llegué un día de la escuela, del colegio, tipo 1:30 de la tarde, ese día salí más temprano, yo iba llegando con mi maleta y yo escuché un ruido en la casa, o sea, como ruidos raros, como de cállese, pero así como pasito y como quejidos. Cuando yo me asomo por la puerta, así, que era como de madera, veo a mi mamá arrodillada, literalmente comiendo comida que estaba en el piso. O sea, en el piso había comida regada, un plato roto y mi mamá se la estaba comiendo como un perro. Y mi papá tenía como un juguete de esos con los que le pegan a los animales. Y le decía, cállese y coma. Mientras mi mamá lloraba. Porque si no se lo come, se lo hago comer a sus hijos. Mi papá llegó de trabajar a almorzar. Mi mamá le sirvió el almuerzo y resulta que le había quedado un poco salado el arroz. Mi papá le tiró la comida al piso y le dijo, se la come. Eso me marcó para siempre. Me senté a llorar como en un pastal que había al frente, como en un potrerito. Y yo le pedí a Dios que por favor nos muriéramos. Que cayera un incendio, que se inundara la casa. Que yo no quería ver sufrir a mi mamá. Además que cuando mi papá no estaba, mi mamá era la mujer más feliz. Ustedes no se imaginan esa sonrisota de esa mujer. Ella como nos hablaba de lindo. Siempre nos decía, mis peluchitos. Nos amaba, mi mamá era la mujer más amorosa del mundo cuando mi papá no estaba. Si mi papá estaba, mi mamá era muy seria. Y yo desde ahí empecé a darme cuenta cómo un ser humano le puede quitar el brillo a otro. Y mi sueño desde ese día fue, quiero que mi mamá viva sola con nosotros y voy a entrar a trabajar. Pues yo dejé de ir a la escuela y me iba a trabajar. Conseguí un trabajo donde una señora que me ponía a lavar una ropa. Y yo toda la plata la ahorraba. Toda. Yo no me gastaba 50 pesos. Y no volví a la escuela. De mis 12 a mis 16 años, todo lo ahorré. Lo que yo ahorré en esos 4 años. La dueña de la casa donde yo trabajaba, porque ya después de lavar ropa me puso a hacer más cosas, ella me daba más trabajo, pero solo en mi horario que supuestamente yo estaba en la escuela. Yo ahorré mucho dinero. Y un día llegué y le dije a mi mamá que yo tenía plata, que nos fuéramos y que nos escapara. Pues mi mamá me dijo, nos vamos a escapar usted, su hermana y yo. Mi hermana en ese momento, yo tenía 16, mi hermana tenía alrededor de unos 11 años. Y organizamos todo. Mi papá se fue, se llevó a mis hermanos a trabajar. Y tipo 9 de la mañana, mi mamá apagó fogones, todo. Y nos fuimos con la ropa en una caja. Salimos como a la carretera y cogimos un carro que nos llevaba al pueblo. Y nosotras en el pueblo íbamos a coger un bus para Bogotá. Vivíamos como a unas 4 horas de Bogotá. Y mi mamá dijo, en Bogotá no nos encuentra porque Bogotá es una ciudad muy grande. Y nos vamos para allá. Pues estábamos en el terminal. Nunca se me va a olvidar cuando lastimosamente vi venir a mi papá. Ese hombre venía pero botaba humo por los oídos ese señor, les cuento. Llegó y le dijo a mi mamá, ¿va a coger la caja de la ropa? Llegó y le dijo a mi mamá, ¿va a coger la ropa? Esa caja donde tiene la ropa y se va a devolver conmigo sin decir ni un ay. Si no quiere que yo aquí frente a la gente saque el revólver que tengo y la desviva. Y detrásito suyo van este par de chinas. Mi mamá me abrazó y me dijo, hija, lo intenté, pero le prometo que usted mañana se va solita. Yo le voy a ayudar. Yo le dije, mamá, es que yo no me quiero ir sola. Si yo no me la llevo a usted, yo me quedo. Y mi mamá me decía, hija, yo elegí este infierno, pero usted tiene derecho a irse. Y yo no la voy a dejar sola, mamá. No. Nos devolvimos a la casa y pues ya se imaginarán, a las 3 nos pegó durísimo. A mi mami le partió una pierna y le dijo, vamos a ver si con una pierna partida se larga. Y la siguiente semana de eso, mi mami todavía tenía su piernita partida, trajo al amante. Trajo otra mujer porque mi mamá, como tenía la pierna partida, no se podía levantar a cocinarle. Entonces trajo otra mujer y esa mujer vivió mucho tiempo ahí.
y dormía con ella y dormía con mi mamá y dormía con ella y dormía con mi mamá y todos teníamos que aguantarnos. Fue tanta la rabia que yo le cogí a mi papá que llegó el día que yo le decía a Dios, por favor, llévatelo, que le pase algo, que se estrelle, que lo desvivan. De tanto dolor que yo sentía y de tanto ver a mi mamá sufrir. Este hombre embarazó al amante, esa mujer dio a luz ahí en la casa, mi mamá le ayudó en el día del parto. Mi mamá era una mujer muy sumisa. Y no quiero que la vayan a culpar, porque es que no era culpa de ella, era culpa de toda la situación, era culpa de la sociedad, era culpa de la educación que no recibió, era culpa del no apoyo que tenía de sus papás, era culpa de ella por haberse apresurado, era culpa de todo, de la época, pero sobre todo era culpa de mi papá. Porque él era un ser humano y él sabía lo que estaba haciendo. Después de un tiempo, mi papá como que, no sé, se dejó con la amante y la echó para la calle con el bebé que había dado a luz. Mi mamá le daba de comer, yo me acuerdo que le daba de comer a escondidas, eso fue como a mis 17 años ya. Y yo siempre dije, yo no me voy si no me llevo a mi mamá. Por fortuna, cuando yo cumplí 22 años, o sea, imagínense todo el tiempo que yo me aguanté. Claro que yo ya desde ese momento trabajaba y yo aportaba y yo ya, entonces como yo ya daba dinero, yo también ya me le paraba un poquito a mi papá. Pues no me le paraba de pelear, pero sí le decía como no, mi mamá déjela quieta que yo voy a comprar la comida de hoy, de mañana, sí, cosas así. Pero mi mamá, aparte de todo, de que aguantaba, mi mamá, yo sé que ella en el fondo lo quería. Ella a veces me decía, es que su papá antes era tan lindo. Y yo, mamá, pero antes, ¿cuándo? Si desde que usted tuvo a mi hermano, mi papá era una porquería, o sea, no entiendo. Pero ella dice que desde los 14 hasta que pues ella quedó embarazada de mi hermano, era un hombre maravilloso. Fue pasando el tiempo y en ese momento yo dije, gracias a Dios. Ahora digo, pues también pudo haber sido el karma. Mi papá tiene una herida, o sea, él tuvo como un accidente y se cortó un pie. Se lo lastimó, pues, que le quedó una herida. Y a raíz de esa herida le dio gangrena. Y a raíz de eso tuvieron que amputarle de la rodilla hacia abajo. Y en ese momento mi papá entendió qué era la vida. En ese momento mi papá dejó de ser el hombre que era. Obviamente siguió con sus pensamientos machistas, misóginos, pero dejó de tratar a mi mamá como la trataba. Se convirtió en un hombre que la quería. Ay, de la nada se dio cuenta que su mujer era lo mejor que le había pasado en la vida. Que sus hijas que le ayudaban eran lo mejor. Que sus hijos no solamente eran hombres trabajadores, sino que también proveían la casa. Mi papá empezó a sufrir un poco de depresión y ya me daba tristeza verlo mal y ustedes no se imaginan. Llegué un día y encontré a mi mamá acostada en el piso, consintiéndole así la pierna a mi papá. Ella estaba acostada porque mi papá estaba sentado en el suelo y ella no lo había podido alzar. Mi papá era un hombre robusto y nadie había venido, nadie había llegado para ayudarle. Entonces él estaba sentado en el piso, mi mamá estaba acostada masajeándole pues la pierna que le había quedado de donde le amputaron. Y me acordé el día que la había arrodillada con un juguete. Y entré y de pronto yo fui un poco fría. Le dije a mi mamá, levántese del piso, mamá. La levanté y mi papá se quedó sentado en el piso. Yo ya le iba a ayudar a levantarlo. Y lo miré hacia abajo y le dije, ¿usted se acuerda el día que le hizo a mi mamá comer comida del suelo como un perro? Porque yo sí me acuerdo. Y mi papá solamente agachó la cara. Le dije, pero como mi mamá y yo no tenemos un corazón así, entre las dos, pues lo levantamos, lo pusimos en la cama. Y ese día mi papá lloró. No nos pidió perdón, porque no nos pidió perdón. Pero él lloró. Yo lo escuché como lloraba debajo de sus cobijas. De pronto por sentirse como vulnerable o por haber recordado el daño que hice. Empezaron a pasar los años y entre mis hermanos y yo nos vinimos para Bogotá. Nos trajimos obviamente a mis papás. Y al parecer es un matrimonio muy lindo, muy bonito. Mucha gente dice, ay, qué lindos, como llegaron a viejitos juntos. Mi mamá lloró noches enteras. Mi mamá sufrió para llegar donde está. Y aún así a mi papá no le bastó porque no le dejó nada. Pues no tienen nada. Tienen lo que nosotros tenemos. Las casas que hicimos mis hermanos y yo. Pero mi papá todo se lo jugó, todo se lo gastó, se emborrachó, tuvo miles de mujeres. Mi papá cuenta en sus historias cuando le da por contar sus chocoaventuras que se iba y que se iban para las galleras y allá duraban con prostitutas encerrados hasta 4 y 5 días gastándose en toda la quincena. Mientras mi mamá intentaba darnos a nosotros arepas sin sal porque no había. Y yo me pregunto, ¿eso era la vida antes? ¿Eso es la vida? ¿Eso es lo que yo tengo que aguantar para durar tantos años con un hombre? ¿Cuántas mujeres en este mundo
han tenido que aguantar ese tipo de cosas. ¿Cuántos hombres en este mundo sufrieron falta de educación, de amor y se convirtieron en estos hombres? Nosotros somos los encargados de criar nuestros hijos, de darles unas pautas. Y si nosotros no creamos seres humanos funcionales, que sepan amar, que sepan hablar, estamos muy jodidos. Vamos a volvernos la época de antes. Y yo no estoy dispuesta a ver crecer mis hijos en una relación así, ni yo a estar en una relación así. A pesar de que amo a mi papá, lo quiero, lo respeto, nunca se me va a olvidar tanto daño que le hizo a mi mamá. Y si yo hubiera podido, me hubiera encantado que mi mamá no hubiera sufrido tanto. Me hubiera encantado que mi mamá hubiera sido una niña feliz, una mujer feliz, que hubiera cumplido sus sueños de ser bailarina, que hubiera cumplido sus sueños de aprender a coser en máquina, porque ella soñaba como ser diseñadora de modas o algo así. Ojalá en otra vida mi mamá tenga la oportunidad de ser lo que no pudo ser en esta, porque en esta vida le tocó ser la mujer más noble y amorosa del mundo, la mejor mamá del mundo. Este video es un homenaje para ti, mamá, para ti. Gracias a la señora Carmen López que está viendo este video. Quiero darle todo el amor del mundo. Quiero que en su próxima vida pueda ser feliz, ya que en esta no pudo. Y mamá, aunque ahora seas feliz con mi papá, feliz, a mí no se me olvida todas las noches que gracias por haber estado ahí frente al cañón y no haber decaído. Siempre, siempre te voy a admirar. Feliz día, mamá. Bueno, ante todo, feliz día de la madre para quien vea este video y sea mamá. Este video es un homenaje a una señora muy fuerte. Muy, muy fuerte. Le envío un abrazo gigante a la señora Carmen. Gracias por seguirme. Gracias por ver mis videos. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esta historia? Esta historia es una historia que me envió una seguidora. Y ella me envió la historia de una manera, o sea, así, pero yo quise hacerle un homenaje y cuadré con ella esto. Porque siempre me mandaba videos de la mamá. La mamá ya es una señora de edad, 70 y punta de años. Y ustedes vieran, la señora se sienta a ver mis videos en el celular y esta muchacha me envía cómo se ríe. Hija, comente tal cosa, hija, escriba. Ella entra a los en vivos. Es una seguidora muy fiel. Ustedes vieran, la hija me mandaba muchas fotos de, llegaba y la encontraba dormida y en el celular mis videos de YouTube. Aprendió a buscarme en YouTube. Entonces me llena mucho el corazón y me alegra muchísimo haber llegado a una persona como la señora Carmen. Espero que escuchando esta historia pueda reconocer el valor que tuvo en la vida de sus hijos, que sepa que nunca estuvo por debajo de su esposo ni de nadie, que todo lo contrario, fue una mujer maravillosamente fuerte, inteligente, que tal vez en esta vida no le tocó o no tuvo las herramientas para salir de ahí. Pero le envío un abrazo gigante, señora Carmen. Gracias por seguirme, por apoyarme. Y les voy a pedir el favor a todos ustedes que le dejen un mensaje a la señora Carmen, porque a pesar de la edad, ella lee sus comentarios. Espero que nos veamos la próxima semana a las 4 de la tarde con un nuevo video. Déjenme este emoji para yo saber que ustedes llegaron hasta este punto de la historia. Y quiero cerrar esta historia con una frase, y es que los matrimonios de antes duraban porque las mujeres callaban. Los matrimonios de ahora duran porque hay comunicación, porque las mujeres ya no callan. Así que si están en pareja, si están en relación, recuerden no humillar a nadie, no humillar a su pareja, pero tampoco dejarse humillar. Ya no estamos en la época en que la señora Carmen se metió con el esposo. Las quiero mucho, los quiero muchísimo. Recuerden ir a seguir este video podcast en Spotify, Historias de una seguidora. Un beso, un abrazo. Recuerden tomar agüita, aplicarse desodorante y darle el feliz día de la madre si la tienen. Si no la tienen, mirar al cielo con amor y agradecer por haberla tenido. A quienes nunca han tenido una mamá, espero de todo corazón que en otra vida reciban ese amor maternal que en esta no. Chao, chao. Y nos vemos el lunes con una nueva historia, con un nuevo video. Chai.